Buenos días. El presente video tiene como finalidad conocer la estructura de los juzgados de lo familiar del proceso tradicional de la Ciudad de México. Los documentos que se verán a continuación formaban parte del curso introductorio que diseñé en instancia en el bufete jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana, sección de lo familiar para los prestadores de servicio social o prácticas profesionales, como se detalla en el siguiente documento que podrán apreciar. Es importante precisar que se utilizará un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, refiriendo a los funcionarios con los cuales interactuaremos sin detallar sus funciones. Ahora bien, vamos a encontrar que existen 42 juzgados del proceso tradicional en materia familiar. Como en toda estructura vamos a encontrar a un titular. Este titular va a ser el juez de lo familiar. A un lado de este juez vamos a encontrar al proyectista. Este proyectista, como su nombre lo indica de manera muy sencilla, va a ser la persona encargada de hacer los proyectos de sentencia y quien los va a aprobar, pues obviamente va a ser el juez. Afuera de la oficina del juez vamos a encontrar a la secretaria del juez. Esta secretaria del juez, dependiendo del juzgado, va a ser las funciones que va a tener. En algunos juzgados es la persona encargada de entregar los valores. ¿A qué me refiero con este? Un ejemplo. Cuando se entregan billetes de depósito y se deben de recoger estos billetes de depósito, se debe de pasar con esta persona para yo poder recoger este billete de depósito, entre otras funciones, como lo cual es una intermediaria entre, en este sentido, con el juez. Para nosotros poder tener, en este caso, algún acercamiento, contar alguna problemática que está surgiendo en el juzgado con su señoría, primero tenemos que hacerle referencia a la secretaria del juez esta situación para poder después tener una audiencia con su señoría. Ahora, de igual forma vamos a encontrar otros funcionarios que se hacen llamar secretarios de acuerdos. Vamos a encontrar que existen dos secretarios de acuerdos, uno de la Secretaría A y otro de la Secretaría B. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que van a hacer los secretarios de acuerdos? Pues los secretarios de acuerdos, como su nombre lo indica, van a acordar. En palabras muy sencillas, ¿qué es acordar? Pues es una respuesta a todas nuestras promociones o todos los escritos que nosotros ingresamos, en este caso, al juzgado. Tan sencillo, si yo ingreso una promoción solicitando copias certificadas de alguna actuación de mi expediente, ellos lo que van a hacer es darme una contestación. Obviamente a esta contestación yo le voy a dar el nombre de acuerdo. Este acuerdo debe de tener debidas formalidades de la ley, que es fundamentación y motivación. La fundamentación en este caso es el contenido legal que autoriza la actuación judicial. Y la motivación es el por qué sí se me está autorizando esta situación o el por qué no. Y obviamente reiterando la fundamentación, el contenido legal que no permite esa situación. Manera muy sencilla, refería a la solicitud de copias certificadas, le va a recaer un acuerdo, que es un escrito emitido por parte del tribunal, en el cual van a decir si se me autoriza o no la expedición de esos documentos, de esas copias certificadas, entre otros acuerdos como una solicitud de fecha de audiencia, la solicitud de elaboración de una nueva cédula de notificación, entre otras actuaciones. Igual si yo ingreso un escrito inicial, pero más adelante detallaremos en qué parte del juzgado o en dónde de esa estructura de los juzgados se estaría presentando un escrito inicial, pues ellos estarían acordando este escrito inicial, si es que es admitido o desechado este escrito inicial. Ahora, continuemos. Es importante detallar, antes de esa situación de que pasemos al siguiente punto, que los secretarios de acuerdos se dividen por dos, se divide por Secretaría A y Secretaría B. Sigamos. Ahora, la parte del juzgado donde yo voy a poder consultar mi expediente va a ser el archivo. El archivo, de igual forma que los secretarios de acuerdos, va a estar dividida en dos, en Secretaría A y Secretaría B. Un punto importante aquí, en algunos juzgados está por pares y nones. En este sentido llega a ser, ¿no?, que la Secretaría B llega a ser todos los números pares de los números del expediente y toda la Secretaría A los puros números nones. Inclusive nosotros, ¿cómo vamos a encontrar la estructura del archivo? Vamos a ver que en el archivo ahí inclusive tienen pares o nones pegados en cada una de estas partes, ¿no? Dice en letras grandes generalmente archivo A y archivo B. Y ahí dice números pares y números nones.
Ajá. Ahora, para yo poder consultar un expediente, debo de llenar ciertos requisitos. En algunos juzgados vamos a encontrar una papeleta. Esta papeleta es un llenado muy intuitivo. Me va a pedir en este caso mi actor, mi demandado, mi expediente, la fecha de publicación. Ajá, entonces esos son los datos que yo debo de llenar. ¿Para qué? Para poder en este caso consultar mi expediente. En palabras muy sencillas, ¿con qué datos voy a llenar esa papeleta? Se le conoce jurídicamente como rubro. Ahora, este rubro, ¿qué es lo que contiene este rubro? Contiene a la parte actora, a la parte demandada, contiene el tipo de juicio que se está tramitando, el número de expediente y la secretaría. Es importante conocer estos datos para yo poder llenar mi papeleta y con esto yo poder tener acceso a mi expediente. Ahora, si no se tiene esta papeleta, muchas veces lo que se hace es tomar un pedazo de hoja y llenar en esa hoja, así como viene la estructura del rubro, y entregarla en el archivo para que me puedan permitir el expediente que yo estoy solicitando. Otro punto importante, hay que consultar el boletín judicial, cuál es la última publicación del boletín judicial para yo poder tener acceso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir quiero este expediente, obviamente con los datos de mi rubro, pero me van a indicar en el juzgado cuál es su última publicación. El boletín judicial es un instrumento de, yo lo definiría como el instrumento de comunicación entre el Tribunal Superior de Justicia con los abogados litigantes para saber cuándo es que se tiene actividad en ese expediente, y pues obviamente indica que nosotros tenemos que acudir en este sentido al juzgado a ver qué actuaciones se está teniendo en este expediente. Ajá, entonces es importante. Más adelante haré un video explicando cómo podemos en este sentido checar ese boletín judicial. Ahora, otro punto a tomar en consideración: para yo poder tener acceso a ese expediente tengo que presentar una identificación oficial vigente. Puedo presentar mi cédula profesional si es que ya la tengo, puedo presentar en este sentido mi pasaporte, puedo presentar obviamente pues mi INE, ¿no? Entre otras, que son las principales que tienen validez. En algunos juzgados llegan a ser inclusive válidas las licencias de conducir, pero llega a haber ciertas dificultades a veces. Ahora, es importante para que yo pueda tener acceso a ese expediente saber la hoja donde se encuentra mi autorización. ¿Qué significa esto? Si yo soy pasante o soy litigante en este sentido, pues si yo hice el escrito inicial de este expediente o de este juicio, pues obviamente yo estoy autorizado desde el inicial. Ahora, si yo soy parte demandada, igual yo le di la contestación, o sea, yo estoy conociendo el expediente de la contestación a la demanda, pues reitero, mi autorización va a estar desde la contestación. Si yo me acabo de integrar a un bufete jurídico, pues obviamente para yo poder tener acceso a ese expediente tengo que hacer una autorización, entonces va a estar en foja diversa. Aquí es importante saber la fecha y el número de foja a la cual en este caso se le asignó a mi autorización. ¿Para qué? Para no tener problema. En algunos juzgados, cuando nosotros llamamos de manera continua, ni siquiera nos llegan a preguntar a veces la foja donde me encuentro autorizado, pero sí es importante saber esa foja por si es que llega a haber alguna situación así, pues no nos quedemos así como que, y bueno, ¿qué es esto de la autorización? ¿Dónde estoy autorizado? Ajá, es importante que antes de acudir al juzgado, yo ya saber en este sentido en qué foja me encuentro autorizado para que pueda tener acceso a ese expediente. Ahora bien, vamos a encontrar otras observaciones. Vamos a encontrar que existe una libreta del turno. Vamos a encontrar que también existe una versión impresa del boletín judicial y una libreta de lo que pasa al acuerdo. Ahora, vamos a ir analizando punto por punto cada una de estas observaciones. Ajá. Ahora, la libreta de lo que pasa al turno. Cuando nosotros nos dicen, oye, tú ya turnaste, ¿qué es lo que va a significar esto? Para que a mí me va a servir turnar en el proceso tradicional. Ejemplo, si nosotros nos situamos en el otro documento que ya aparece a continuación, vamos a encontrar que existe personal del turno. Este personal del turno va a ser la persona encargada de realizar oficios, exhortos, cédulas de notificación
copias simples o certificadas. Ejemplo, para que yo pueda entender esta situación. Si yo hago un escrito inicial de demanda de alimentos, ejemplo, y yo solicito que se gire un oficio al centro laboral de la parte demandada para obtener esa pensión alimenticia provisional, necesito yo turnar mi expediente con el personal del turno. ¿Para qué? Para que ese personal del turno me pueda hacer ese oficio y obviamente tenga un carácter vinculativo para yo poder obtener esa pensión alimenticia provisional. ¿Qué significa esto? No significa que de manera automática, porque ya esté ordenada en el acuerdo, se me va a entregar ese oficio. Yo tengo que hacer esa tarea que se llama turnar. En palabras muy sencillas, ¿qué va a ser turnar? Significa, regresando a la primera hoja, que yo voy a ir al archivo, voy a leer mi acuerdo. De hecho, también posteriormente voy a hacer un video de cómo leer acuerdos y entender cuándo tengo que turnar o cuándo es mi contraparte la que tendría que turnar para saber. Ahora bien, ¿cómo yo voy a saber cuál es esa persona del turno que me es asignada? Es muy sencillo. Con el número de expediente en este sentido que yo tengo asignada, voy a saber cuál es la persona del turno con la cual yo tengo que llevar mi expediente. ¿Para qué? Para poder yo realizar esta acción de turnar y poder obtener, en el ejemplo que habíamos puesto de la pensión alimenticia provisional, ese oficio dirigido al centro laboral de la parte demandada. Ejemplo, mi expediente, cuando yo veo, va a estar compuestos en este sentido por dos partes. La primera parte es el número de expediente y la segunda parte es el año en el cual, en este sentido, se está realizando el juicio, en el cual se está iniciando este expediente. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí vamos a poner un pequeño ejemplo para que podamos entender. Si yo tengo, ejemplo, el expediente 456, diagonal 2019, para yo saber cuál es la persona encargada del turno, yo voy a ver cuál es el último número de mi expediente. En el caso que yo estoy poniendo aquí, el último número de mi expediente sería el 6. Ajá. Porque, refiriendo nuevamente, mi expediente se va a dividir por dos partes. El número y el año. Con eso se va a identificar mi expediente. Esta primera parte es el número de expediente y esta segunda parte es el año en el cual se está iniciando este juicio. Ahora, en el ejemplo que estamos poniendo, para yo poder turnar, voy a necesitar preguntar quién tiene el turno 6. ¿Por qué? Porque mi expediente es el 456. Entonces, a partir del último número que yo tengo en este sentido de mi expediente, yo estaría preguntando perdón, quién tiene el turno 6. Ajá. Entonces, al yo preguntar quién tiene el turno 6, yo me voy a acercar al archivo. Hola, licenciado. Buenos días, disculpe. ¿Quién tiene el turno 6? Ajá. Ya me van a decir la licenciada Petra, la licenciada Juana, el licenciado Jesús, el licenciado Pedro. Quien me indiquen quién tiene este turno, entonces le voy a decir al personal del archivo: licenciado, ¿me puede permitir la libreta del turno? ¿Y yo qué voy a hacer en esa libreta del turno? En esa libreta del turno, de manera general, voy a anotar los datos de mi expediente. El rubro, voy a anotar mi parte actora, mi parte demandada y mi número de expediente. Generalmente son los datos que me solicitan. Y le voy a llevar esta libreta del turno al personal que ya me hayan indicado que tenga mi turno. Ejemplo, si me dicen que el turno 6 lo tiene Petra, pues voy a ir con la licenciada Petra a decirle: oigan, licenciada, le vengo a turnar mi expediente porque viene ordenado que se gire un oficio al centro laboral de la parte demandada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a doblar la hoja donde se está indicando la elaboración de ese oficio. Le voy a dejar el expediente a la persona del turno. Y la persona del turno, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a firmar de recibido que ya se está quedando este expediente. Y yo, con mi libreta del turno, voy a regresar al archivo. Una vez que yo regrese en este sentido al archivo, ¿qué es lo que va a suceder? Le voy a enseñar al del archivo: oye, ¿sabes qué? Dejé turnado mi expediente con Petra.
para que me elaborara un oficio, ¿me puedes devolver mi identificación? ¿Por qué? Porque como ya habíamos visto en la estructura anterior, uno de los requisitos para yo poder tener acceso al expediente es dejar una identificación. Entonces, como este personal del archivo tiene mi identificación, y si yo obviamente necesito mi identificación, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a enseñar que el personal del turno se quedó mi expediente. ¿Para qué? Para que yo vuelva a tener esta identificación. Y de manera muy sencilla eso es turnar. Turnar es llevar mi expediente con el personal del turno para que me elabore, en este caso ya sea un oficio, un exhorto, una cédula de notificación, copias simples o certificadas, según sea el caso. En el mismo ejemplo que habíamos puesto, que yo soy la parte actora y estoy solicitando alimentos, estaría ordenando el oficio para los alimentos y de igual manera pues una cédula de notificación para hacerle del conocimiento a la parte demandada que está haciendo, en este caso se está iniciando un procedimiento en su contra. Estaríamos turnando dos cosas, pero reitero, ya cómo saber leer un acuerdo y cuándo turnar y cuándo no, ya sería parte de otro video. Ahora bien, también vamos reiterando, ¿no? Continuando con las observaciones. Entonces, ya sabemos para qué nos sirve esa libreta del turno. Es para turnar, para poder tener en este sentido los documentos. Aquí se referencia a la estructura del personal del turno. Ahora, de igual manera vamos a encontrar una versión impresa del boletín judicial. Es importante detallar aquí que el boletín judicial lo podemos encontrar en versión impresa o en versión digital. La versión impresa a veces nos es importante por si nosotros no pudimos consultar con anterioridad el boletín judicial, pues bueno, ahí revisamos, ¿no? Que sí corresponde a la publicación del día de hoy, ¿no? Un ejemplo, o ha sido publicado recientemente mi expediente. En algunos juzgados, en las versiones impresas que tienen el boletín judicial, les llegan a hacer algunas anotaciones. Esas anotaciones van a referencia también con lo que es la libreta de lo que pasa al acuerdo. Algunos de ellos inclusive le llegan a anotar que está en el acuerdo, que está en turno o alguna situación, pero ya depende de cada estructura del juzgado. Es diversa. Ahora bien, siguiendo la idea de estas observaciones, entraríamos al punto de la libreta de lo que pasa al acuerdo. Esta libreta de lo que pasa al acuerdo, como ya habíamos dicho, los secretarios de acuerdos son los que dan las contestaciones a estas promociones que se ingresan, ya sea por parte actora o por parte demandada. Entonces significa que ellos van a hacer un análisis lógico jurídico de esas promociones y la van a acordar. En palabras muy sencillas, le van a dar una contestación a esa promoción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese expediente pues lo van a retirar del archivo y lo van a pasar con el secretario de acuerdos. Entonces significa que aunque yo tenga, ejemplo, yo puedo tener publicación de este día, ¿no? Que es el 30 de septiembre del 2019. Entonces yo puedo checar esa libreta de lo que pasó al acuerdo porque puede ser que le hayan quitado el expediente nuevamente al archivo y esté ahora con el personal del acuerdo, o sea, con el secretario de acuerdos. Entonces, si yo quiero tener acceso a ese expediente para poder consultar los acuerdos, pues necesito ir con el secretario de acuerdos. Inclusive yo puedo cotejar qué se pasó con el de acuerdos en esta libreta de lo que pasa al acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces se llegan a perder estos expedientes y pues no se llegan a encontrar. Entonces, a efecto de tener un mayor control, también por eso pasan de la libreta de lo que pasa al acuerdo, la libreta de lo que está en turno, e inclusive tal vez si yo no llego a encontrar mi expediente en archivo, aquí una nota que tal vez son los funcionarios que no está señalada y que sí también sería importante hacer precisión, es de pues del personal de costura, como le estamos haciendo aquí referencia. Ahora, ese personal de costura, ¿qué con él? Pues muy sencillo. El personal de costura va a ser la persona encargada de englosar o de agregar los acuerdos que hizo el secretario de acuerdos. Como su nombre lo dice, va a coser, los va a añadir a lo que ya está actuado en el expediente. Entonces puede ser el caso que yo me acerco a archivo a pedir mi expediente y me van a decir, no, sabes que yo ya no lo tengo, está en el acuerdo. Voy con el de acuerdo y me dice, no, sabes que es que ya se lo pasé al de costura. Entonces es importante saber que también hay un personal de costura, que es la persona que agrega los acuerdos al expediente.
siguiendo esa línea, ahora siguiendo en el punto, vamos a encontrar que también existe un secretario conciliador. Este secretario conciliador va a ser la persona encargada de llevar las audiencias de conciliación, como su nombre lo indica. Ejemplos pues son las audiencias de divorcio, algunas de régimen de visitas y convivencias, entre otras. Ahora también vamos a encontrar a un actuario. Este actuario va a ser el encargado de realizar las notificaciones personales. Este es el funcionario que va al domicilio, mejor dicho, de la persona, y pues le informa que está entablado un procedimiento judicial en su contra. Ese es un punto importante, porque a veces cuando nosotros estamos entrando en esta materia, es la única persona que puede realizar en este sentido, que tiene la facultad, o pues sí, la facultad para poder realizar esta notificación personal. ¿Por qué hacer esta precisión, no? Porque a veces cuando nosotros nos dedicamos a la materia de litigio y damos algunas asesorías, nuestros mismos representados nos llegan a preguntar, y bueno, yo le puedo ir a avisar, yo le puedo ir a entregar los documentos para decir que está siendo demandada. No, él no lo puede hacer. Solamente quien tiene esta facultad de poder realizar esta notificación es el actuario. Ahora bien, generalmente vamos a encontrar a 2 actuarios por juzgado. Aquí todavía viene señalado que por delegaciones, ahora son alcaldías. Entonces, para yo poder realizar en este caso una notificación, aquí punto, porque refiero que es necesario conocer el domicilio donde se practicará la diligencia y en qué horario. En un primer momento, nosotros como abogados litigantes dejamos que el actuario vaya por él a intentar realizar la notificación. En este sentido, de ir a avisarle a la parte demandada que está entablada una demanda en su contra. ¿Qué es lo que puede hacer? El actuario, ¿cómo es que va a decir si sí se pudo practicar o no esta notificación? Fácil, hay algo que se llama razón actuarial. El actuario a través de esta razón actuarial, ¿qué es lo que nos va a decir? Va a decir, me constituye en el domicilio con tales características, tal, y pues sí lo encontré, ¿no? Esto significa que la diligencia de notificación, pues sí se realizó. O otra situación, puede ser que el actuario nos diga en su razón actuarial, me constituye en la colonia tal, busqué el número 8, y pues no, encontré el 9 y el 10, pero el 8 no lo encontré. Entonces el actuario, al no encontrar el domicilio, nosotros, que obviamente como parte actora somos los interesados de que se practique esta notificación, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solicitar el acompañamiento al actuario. ¿Qué es el acompañamiento? Pues significa que nosotros vamos a ir a sacar una cita con el actuario, y pues vamos a llevar al actuario al domicilio de la parte demandada para que pues sepa que ahí vive la parte demandada, y con esto nosotros podamos realizar la notificación. ¿Por qué? Porque si nosotros no realizamos esta notificación, el procedimiento en el cual nosotros estamos interactuando pues no va a poder continuar. Entonces pues va a estar parado este procedimiento. Entonces son puntos a tomar en consideración. Por eso es a lo que hago referencia del actuario. Ahora, vamos a encontrar que existe una oficialía de partes del juzgado. Encontramos que en la oficialía del juzgado vamos a poder ingresar las promociones que ya cuentan con número de juzgado y expediente. Esto es cuando yo ya estoy actuando en un expediente, pues yo ahí voy a ingresar de manera general todas mis promociones. Vamos a encontrar que esta oficialía de partes del juzgado tiene un horario de atención. Vamos a encontrar que de lunes a jueves va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y los días viernes va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora, también vamos a encontrar que existe una oficialía de partes común. En esta oficialía de partes común se van a ingresar los escritos iniciales y de término. ¿Cuáles son mis escritos iniciales? Pues ejemplo, ¿no? Yo quiero meter un procedimiento de divorcio, ¿no? Me quiero divorciar de alguien. Entonces, pues mi escrito inicial, para yo saber qué juzgado me va a corresponder y qué número de expediente, pues yo voy a llevar este escrito a la oficialía de partes común. ¿Por qué? Porque ahí es donde me van a asignar estos datos. Y ya voy a saber en qué juzgado es donde voy a estar actuando. Entonces, eso es un escrito inicial, porque apenas voy a comenzar con el procedimiento. Ahora bien, hablamos también escritos de término. Los escritos de término son aquellos escritos en este sentido que se me dio un plazo
para yo dar una contestación al juzgado. Ejemplo, ¿no? Que me dijeran, exígeme una planilla de gastos en el término de 3 días. Entonces también voy a hacer otro video de cómo computar estos plazos. Ajá, entonces hoy es el último día para ingresar mi escrito, pero ya pasan de las 3 de la tarde, entonces yo, para no incurrir en este sentido en desacato, no dar contestación o tener una sanción por una medida de apremio por parte del juzgador, si ya pasan las 3 de la tarde, lo que yo puedo hacer es ingresar este escrito en oficialía de partes común como una excepción por ser de término y poderlo ingresar ahí y no tener esa sanción. Obviamente, si yo tengo mi escrito y aunque hoy fuese el último día y son las 12 del día como son ahorita, pues yo puedo irlo a entregar en este caso a la oficialía de partes del juzgado. Solamente así es cuando se puede ingresar un escrito en oficialía de partes común o se puede ingresar en oficialía de partes del juzgado. Ejemplo también, si yo tengo un escrito donde estoy autorizándome para poder conocer del expediente, pues ese lo estaría llevando a oficialía de partes del juzgado, más no así en oficialía de partes común. Y pues bueno, este video es de una manera muy sencilla, es un piloto para ver en este sentido ir conociendo la materia jurídica, en este sentido familiar. Y pues les reitero, ¿no? Tal vez escuchan algunos ruidos de fondo que no son tan gratos, pero es un piloto, reitero, para ver qué aceptación tiene este video. Y pues si es pertinente, como les señalaba, ¿no? Ir construyendo otros videos para obviamente tener mayor conocimiento en esta materia jurídica y pues entender que la cultura jurídica es para todos. Gracias.